Bueno, hoy vamos a tratar un tema como los demás, interesante. Hoy vamos a hablar de y somos dos grupos. ¿A qué viene esto? ¿A qué nace esto? Pues vamos a desarrollar el tema, pero vamos antes que nada a ir a la bendita palabra del Señor para poder desarrollar este tema. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hasta ahí puede ocupar su lugar. Bueno, y somos dos grupos. ¿Por qué nace esto? Mire, notamos que en todas las congregaciones se han dividido en dos grupos, y esto conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que algunos son oidores de la palabra y otros son hacedores de la palabra. ¿En qué radica que unos sean oidores solamente? O porque en realidad lo que el Señor está pidiendo de nosotros, lo vamos a ver ya más abajito en el versículo 22, 23 y parte del 24. Pero tenemos que entender que estos dos grupos, ¿cómo es que se empiezan a formar estos dos grupos? Esto no es difícil de explicar, porque todos llegamos al conocimiento de Dios porque se nos predica, porque alguien nos predicó en algún tiempo. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Llegamos al conocimiento, algunos nos entregamos al Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y empezamos a congregarnos. De ahí inicia todo. Quizás se inicia siendo un grupo, los que tienen hambre del conocimiento de Dios. Los que están en su primer amor e inician y quieren estar temprano y quieren disfrutar de la palabra del Señor y quieren escuchar las alabanzas y estar alegres. Pero con el tiempo se van formando dos grupos. Un grupo es los que escuchan la palabra del Señor, que por lo general es la mayoría. Los que escuchan la palabra del Señor. Vemos nosotros congregaciones de decenas, centenas y hasta miles de personas que escuchan la palabra del Señor. Y vemos otro grupo que por lo general es el grupo más pequeño, los que hacen, los que ejecutan la palabra del Señor. ¿En qué radica esto? Mire, yo quiero hablarles un poquito de una etimología. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué las congregaciones se están dividiendo en dos grupos? Sí, simple y sencillamente por chará, porque les falta el chará. ¿Qué es el chará? Del original griego encontramos nosotros que la palabra chará significa gozo, gozo. Y cuando nos vamos a investigar qué es el gozo, chará, vamos a entender que es sentir una inmensa alegría y alegrarme a mí mismo, animarme a mí mismo, entusiasmarme a mí mismo. Fíjense, a mí me gustan mucho las etimologías, tanto del hebreo como del griego, porque nos lleva a mucho conocimiento. Entonces, cuando en mi vida yo aplico el chará, entonces puedo disfrutar y entender que me debo de dar ánimo a mí mismo. ¿Y cómo voy a hacer para darme ánimo? Yo recuerdo el salmista David, allá por el Salmo 51, donde dijo: vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta donde surge el chará, la inmensa alegría. Alguien me dirá, ¿pero por qué debo de estar alegre? Mire, el Señor mismo nos dice que en este mundo tendremos aflicciones. La palabra aflicción es la inquietud de lo inesperado. Eso es aflicción. Cuando no sabemos qué nos depara X o Y situación. Cuando no sabemos qué nos depara cuando vamos a un viaje o cuando sabemos que vamos a enfrentar algo, pero no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, eso al ser humano le provoca aflicción. Y por lo general, y mayormente en este tiempo, padecemos todos de aflicción. ¿Pero qué creen?
La aflicción también es falta de fe. ¿Por qué? Seguimos desglosando esto, fíjese. Los que escuchan la palabra, estamos viendo que llegan al grado de tener una limitación. ¿Una limitación en qué? En que hacen una rutina, hacen de su vida una rutina, hacen de su vida una costumbre y asimismo hacen en su vida una falta de participación en las cosas espirituales. ¿Y qué cree? Cuando una persona no participa en los asuntos de Dios, en los asuntos espirituales, es que está falto de fe. Y todo esto nos lleva al mismo conocimiento de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la palabra fe, con acento en la E, fe es un imperativo. Y cuando vemos nosotros que la palabra fe es un imperativo, se nos está hablando de acción, de accionar, de moverse, de estar en constante movimiento. Asimismo dice el Salmo número 1, que de nuestro interior, que iba a ser como río, como árbol plantado junto a ríos de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, tenemos que entender que los que escuchan la palabra, ¿sí?, son aquellas personas, por lo general, todos la escuchamos, ¿verdad? Pero los que se quedan solamente en escuchar la palabra, tenemos que entender que son los que ya se limitaron a sí mismos, se limitaron. Y esa es una gran problemática, el limitarnos. Bueno, yo me conformo con llegar y sentarme y regresar a mi casa y que venga la próxima reunión. Eso es limitarse. Porque sabe una cosa, en realidad muchas personas no alcanzan a ver la gloria de Dios. Yo recuerdo cuando allá por el libro de Éxodo en su capítulo 14, sabemos nosotros la historia de Moisés cuando enfrentó a Faraón. Y sabemos nosotros que Moisés vio, palpó y fue testigo presencial y estuvo en primera fila cuando el Señor envió las 10 plagas a Egipto. Pero mire, cuando ya salen de Egipto y van rumbo al río, rumbo al Mar Muerto, recuerdo que ya no sabía para dónde ir, porque ya venía detrás de él Faraón con sus carruajes, 10,000 de a caballo, y venía Faraón dispuesto a matar a todos los hebreos, matarlos a todos. Y entonces Moisés se detiene y se sube a un monte y empieza a decirle: Señor, ¿ahora yo qué hago? Enfrente tenían el mar y a su izquierda tenían montañas y a su derecha tenían el valle. ¿Para dónde ellos quisieran ir? Sabía humanamente que iban a perder, iban a ser asesinados. Entonces Moisés le dice al Señor nuestro Dios, dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Y si nosotros analizamos un poquito la expresión, la sofonía, escuchamos tantito y le ponemos atención a la gramática, nos damos cuenta que Padre le contesta de una manera un poquito ya fuerte, con autoridad. Te dije que camines, te dije que sigas adelante. Tal parece que el Señor estaba regañando a Moisés. Pero mire, a veces nosotros cuando no entendemos bien la expresión gramatical de una palabra, podemos decir: es que me está regañando, sabe que no sé qué hacer y en lugar de darme un consejo me está regañando. No. Padre necesitaba un hombre de fe, de entereza, de entusiasmo, de gozo, de ánimo. Por eso Padre tuvo que decirle: ya te dije que sigas adelante. Y mire qué curioso, si Moisés se pone a titubear, y si Moisés se pone a cuestionar: bueno, Señor, voy a seguir adelante, pero ¿para dónde? ¿Para las montañas? ¿O para dónde? ¿Para el valle? ¿O para dónde? ¿Para el mar? ¿Qué estaría pensando Moisés? Sencillamente, yo creo que pensó: si el Señor me está diciendo que siga adelante, la palabra adelante, ¿qué es? Adelante. No es ni voltear a la izquierda, ni es voltear a la derecha. Si el Señor estaba diciendo sigue adelante, ahí está el mar. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero ahí está el mar.
Así es que vamos todos adelante. ¿Cuánto rumor se escucharía cuando Moisés les dijo, sigamos adelante? Pues, ¿qué le pasa a Moisés? ¿Qué tiene Moisés? ¿Qué le sucede? ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Quiere que nos ahoguemos? Traemos ancianos, traemos niños, traemos animales. ¿Quiere que nos muramos ahí? Pero Moisés levantó la vara y caminó hacia adelante y el mar se empezó a abrir. Si Moisés no camina hacia adelante, no hubiera visto la gloria de Dios. Si Moisés no hubiera caminado, no hubiera visto la gloria de Dios. Es lo mismo que está sucediendo hoy en la congregación. Ya no ve la congregación, la mayor parte de la congregación, o sea, el grupo de los que solamente escuchan la palabra, ya no están viendo la gloria de Dios, ya no ven las manifestaciones de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque miran a la izquierda, porque miran a la derecha. Y el Señor nos ha dicho, no mires a tu izquierda, no mires a tu derecha, debes de mirar hacia adelante. Ahí es donde vemos nosotros que la persona se conforma. Señor, pues ya fui a escuchar la palabra. Ahora, ya escuchaste la palabra el día domingo. ¿Qué haces el lunes, el martes, el miércoles? Las personas que solamente viven por costumbre o que se mueven por costumbre, están tan acostumbrados, ¿sí?, que el lunes su rutina, el martes su rutina, y todos los días su rutina, y desgraciadamente el domingo llega y también hacen su rutina. Llego, me siento, me paro, me voy. Llego, me siento, me paro y me voy. Hay personas tan rutinarias que no tienen proyectos hacia adelante. Hay personas tan rutinarias que no tienen ilusiones en el Señor de ver su gloria, de ver sus maravillas. Dice la bendita palabra del Señor que las maravillas del Señor y las obras del Señor son nuevas cada día. Yo sé que algunos me dirán, pero yo ya no veo nada. ¿Sabes por qué no ves milagros de Dios? ¿Por qué crees que no ven muchos milagros de Dios? Porque ya están acostumbrados. Fíjese, una de las grandes diferencias entre el ser cristiano y el ser religioso es el movimiento. Cuando yo me estaba meditando, preparando este sermón, dije, Señor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona religiosa y una persona y un cristiano? Pues la diferencia es el movimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la persona, ¿sí?, las personas que ya se acostumbran, ya hasta se saben el camino y no se preocupan por encontrar nuevas cosas, por experimentar nuevas cosas en el Señor. Fíjese que cuando yo me convertí a Jesucristo, me acuerdo que una vez estuvimos hablando acerca de sanidad divina y en la congregación donde yo me convertí difícilmente había sanidades. Pero cuando yo conocí a un gran varón que ya está con el Señor, un evangelista internacional de allá de Puerto Rico, anduve mucho tiempo con él. Cuando lo conocí, él me enseñó algo. Dice, es que en verdad tú quieres ver la mano de Dios, no te detengas. Vas a tener obstáculos, vas a tener pruebas, vas a tener luchas, vas a tener tentaciones, pero la palabra del Señor dice que tú pongas tu mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿Y se acuerdan que les he dado testimonio de que en mi caminar de cristiano, en mis inicios, vi muchísimos malos testimonios? Vi a un copastor haciendo cosas indebidas y vi muchos malos testimonios, pero me resonaban las palabras de este evangelista del Señor. Sí, mira, no veas ni a la izquierda, no veas a la derecha. Si tu meta es ser cristiano, debes de fijarte en el blanco perfecto que es Cristo. Me decía, haz de cuenta que Jesucristo está allá en esa montaña. Tu propósito sea alcanzarlo. Vas por un camino pedregoso, vas por un camino sinuoso, vas por un camino quizás con ríos, vas en un camino con pantanos, pero tú pon tu mirada en Jesucristo y determina una sola cosa: aquí estoy y voy a llegar a donde está Jesucristo. Y si tú caminas hacia adelante, seguramente en cada paso vas a ver la gloria de Dios manifestada, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, bendito sea su nombre. Entonces, los que escuchan la palabra
por lo general se acostumbran, ya no trabajan en el Señor, ya no se esfuerzan en la obra del Señor. Pero ¿saben cuál es lo peor? Que han perdido el entusiasmo por proclamar la palabra del Señor. Eso es lo más peligroso. Fíjese, en el Salmo 34, 1:8, vamos a ver qué dice. Salmo 34, 1:8. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando te va mal, digan amén. Cuando te va bien, digan amén. Ahora, su alabanza, ¿cuándo? ¿Cuándo estará su alabanza? Continuamente. La palabra continuamente no guarda espacios. Aquí no hay shalá, aquí no hay shalá. La palabra continuamente no guarda shalá. La palabra continuamente es a cada momento, en cada día, en cada semana. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloria mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendito sea el Señor. Hay personas que solamente alaban a Dios el día que se reúnen. Y algunos ni el día que se reúnen lo alaban. ¿Y sabe una de las cosas que quizás se le esté olvidando? Que la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Esto es súper importante. O sea, yo debo de creer que si yo le empiezo a alabar, Él va a estar a gusto, porque la palabra habitar o habitación significa donde alguien reposa en paz y conforme. Entonces seguimos leyendo, escuche. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron. Mire, este salmo que estoy leyendo es un salmo poderoso. Cuando alguien se siente desanimado, desubicado, desalentado, que no sabe qué hacer, este salmo es un salmo poderoso. ¿Lo está entendiendo? Sigue diciendo, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué cosa? Y lo libró de todas sus angustias. Mire, el 7, a mí me satisface el 7. Y le dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué cosa? Y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Mire, cuando la iglesia se acostumbra solamente a una rutina, a venir y escuchar la palabra y escuchar, ¿sabe qué suele suceder? Llega el momento en que se acostumbran tanto que se les hace normal. Yo les he enseñado algo en otras congregaciones que he pastoreado. A veces el pastor predica cada 8 días. Y creen que todas las personas predican igual. Y cuando llega otra persona a predicar, a veces ni caso le hacen. ¿Y saben una cosa? A veces se acostumbra a la gente a que la alabanza debe de estar sonando toda. Y cuando llega una persona con una simple guitarra, ay, es que estuvo reaburrido. Ay, es que faltó algo. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien en verdad viene a alabar a Dios y a buscar de Dios, se los he dicho, quizás con un pandero, con un güiro, o como dice la Biblia, con las puras manos. Pero cuando alguien viene a buscar de Dios,
No estamos esperando que cada 8 días sea la música, que cada 8 días sea el pastor, que cada 8 días sea lo mismo. ¿Por qué? Porque el que viene a buscar de Dios hace las cosas diferentes. A ver si me entendieron. Porque dice la Biblia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y un río se mueve. Agua estancada se echa a perder. Un río está en constante movimiento. ¿Sabe por qué muchas iglesias mueren? Porque dejan de estar en movimiento. Dejan de accionar. Mire, le voy a decir, los que ejecutan la palabra, vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Estos son los que ejecutan la palabra. El Señor nos dejó el mandato más grande y el primer mandato. Hay leyes, hay mandamientos, pero este es el mandato más grande para todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y fíjense, en Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor, y les dijo, aquí habla Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios, amén. Y yo preguntaría, ¿cuánto tiempo lleva que no le predicas a una sola persona el evangelio? Amén. La fuerza de una congregación está en la ejecución de la palabra. No en tan solo escuchar la palabra. ¿Sabe por qué? Mire, el mismo Santiago nos lo viene a decir. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Yo sé que aquí todos van a entender. Quizá en la mañana, en la tarde, no sé, cuando acabamos de bañar, no sé, pero todos nos vemos diario en un espejo, no sé, ¿cierto o falso? O la mayoría nos vemos en un espejo. Pero la realidad que no pasan 10 minutos, quizá menos tiempo, ya se nos olvidó cómo somos. Por eso el Señor nos está haciendo aquí, el apóstol Santiago, esta ilustración. Porque si alguno es oidor de la palabra, o sea, es que no basta con venir y escuchar la palabra. Ahorita se está predicando la palabra por diferentes medios de comunicación. Ahorita se está predicando la palabra ya en todo el mundo. Y estamos conscientes de que hay cantidades de personas que están oyendo la palabra. Pero con tristeza también quiero decirles que estoy consciente que hay millones de personas que no son hacedores de la palabra, que solamente son oidores. Fíjese lo que sigue diciendo Santiago. Estamos hablando del capítulo 1, verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino siendo hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Hay dos grupos en las congregaciones: los que escuchan la palabra y los que hacen la palabra. ¿Desde cuándo no predicas la palabra del Señor a otra persona? Mire, yo en una ocasión hice una pequeña analogía, enseñándoles los tiempos. Los apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo 3 años y medio. Después de 3 años y medio, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio. Y empezaron a establecer iglesias, y todos los apóstoles predicaron el evangelio. Pero si usted se va a Mateo, en su capítulo 28, vamos a encontrar algo mucho más fuerte. Algo más fuerte. Vamos a Mateo.
No quise dar al principio este texto porque en realidad este texto acaba con los costumbristas y nos hace entender que para qué fuimos llamados por el Señor. Bendito sea su santo nombre. A ver, ahí estamos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mire, no podemos evadir que toda escritura es inspirada por Dios. No lo podemos evadir. Yo no puedo agarrar solamente lo que me gusta de la Biblia y aplicármelo o respaldarme en lo que solamente me gusta de la Biblia. Yo tengo que ser un ejecutor de los mandatos de Dios. Y aquí vamos a encontrar algo fuerte. El mismo Señor Jesucristo dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, quiero decirles que aquí nos está hablando Jesús a todos los que están escuchando y los que van a escuchar en un futuro esta palabra. A todos nos está hablando el Señor Jesucristo. Y aunque son 2 letras, es un imperativo. Una de las cosas que se le está olvidando a las personas, a los congregantes, es la obediencia. ¿Y sabe por qué muchos congregantes de hoy se les está olvidando la obediencia? Porque no tienen fe. Les gusta escuchar la palabra porque la palabra de Dios es un alimento hermoso. Pero bien dice Santiago, escucho la palabra ahorita y si no la pongo en práctica a partir de mañana o si se puede en la tarde, pero hay que poner lo que escuché en esta semana, lo tengo que poner en práctica lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si no lo pongo en práctica, al próximo domingo les podríamos preguntar, ¿qué prediqué 8 días atrás? Ya no se van a acordar, así lo dice Santiago. ¿Por qué cree usted que en las escuelas a nuestros hijos les dejan tarea? Que desgraciadamente algunos muchachos han tomado una costumbre de no hacer la tarea. Algunos otros todavía no salen de clase, el maestro o la maestra se sale y ya están haciendo la tarea. No, señores, la tarea no es para hacerla en la escuela. La tarea es para hacerla durante la semana, para que no se les olvide la clase que tuvieron en ese día. ¿Por qué cree usted que muchas veces llegan los niños después de vacaciones como si fueran nuevecitos? Ni saben agarrar el lápiz. Bueno, pues lo mismo sucede con los congregantes. Si lo que aprendimos hace 8 días no lo pusieron en práctica a partir de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, para este momento ya no sabe nada. Y así podemos estar predicando cada 8 días, o podríamos hacer como otros, predicarles el domingo, el martes de caballeros, el miércoles de damas, el viernes de jóvenes, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué sirve que me estén predique y que nos estemos desgastando en buscar temas interesantes, temas etimológicos, que nos vayamos a la raíz, que les basé el estudio y el conocimiento, si no se pone en práctica? Yo no creo en ningún profesionista que haya salido exitoso sin antes tener experiencia. Mire, hay trabajos donde dicen, ¿tienes experiencia? No, pues no, es que no te puedo contratar. No te puedo contratar porque no tienes experiencia. Recientemente vi a un arquitecto que le fueron a pedir trabajo y le dijo, ¿pero qué sabes hacer? No, pues nada. Y el arquitecto le contestó, es que aquí no es escuela. Y no lo contrató, es que aquí no es escuela. Bueno, yo contrario al arquitecto digo, la congregación es la escuela. Aquí vienes a escuchar la palabra. Pero inmediatamente mañana tienes que ponerla en práctica, porque si no, de otra manera no resulta. Solamente se convierten en el grupo de los oidores, mas no de los hacedores.
Y cada día nosotros necesitamos practicar la palabra, practicarla, porque eso es lo que nos hace creer que en verdad nosotros tenemos fe. ¿Por qué? Escuchemos esto. Si nosotros no participamos de la obra del Señor, vamos, a veces ponemos situaciones tan sencillas como hacer el aseo. Es que no tuve tiempo. Si no tienes tiempo para las cosas de Dios, para hacer el aseo, menos vas a tener tiempo para evangelizar. Porque el tiempo en realidad es relativo. El tiempo no es que yo no tenga tiempo, es que no me doy tiempo. Sigue diciendo aquí la palabra del Señor, escuche bien. Por tanto, id. O sea, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Se fija? Fíjese, aquí viene la bendición de lo que hablábamos de Éxodo capítulo 14. Es que alguien dirá, es que yo ya no veo la gloria de Dios, ya estoy hasta aquí de problemas, tengo situaciones, no tengo trabajo, estoy enfermo. Todo lo que usted quiera mencionar se lo voy a aceptar, todo lo que usted quiera mencionar, todo. Es que no tengo trabajo, se lo acepto. Pero ¿se ha puesto a pensar por qué no tiene trabajo? ¿Se ha puesto a pensar por qué no sana? ¿Se ha puesto a pensar por qué no ha levantado el vuelo espiritual? ¿Se ha puesto a pensar por qué en su casa lo espantan y usted no es ni capaz de orar, sino que que venga alguien a orar por la casa, a ungir la casa? O sea, ¿se ha puesto a pensar por qué? Ahí le va. Dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí va. Enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas estas cosas que les he mandado. A veces ni a tus hijos les enseñas que guarden las cosas que Dios ha mandado. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me conmueve mucho, cuando la gente agarra y dice, cuando ve un mal testimonio y la gente dice, eso les enseña el pastor, y yo me pongo a pensar, oiga, pero si yo convivo con ustedes una vez a la semana, ¿y ustedes cuántos días conviven con ustedes? Ahora, fíjese, el detalle tan sencillo, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué cosa? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A los que escuchan la palabra? ¿Ya terminó? Qué bueno, porque me tengo que ir. ¿O a los que ejecutan la palabra? Quiero más para empezar a poner en práctica. Mire, una de las cosas que está pasando en las congregaciones es que hay mucha gente que escucha la palabra, se llena. ¿Y qué sucede cuando una persona come? ¿Qué sucede? Dos cosas. Una, lo más seguro es que vomite de tanto que comió. Y lo otro, lo más seguro es que se enferme de tanto que comió. Ahora, ¿por qué hago esta ilustración? Porque cuando una persona come palabra, come, lo más seguro es que la rechace. Por eso no la pone en práctica, porque no, a mí eso no. El evangelizar y el compartir la fe es para el pastor. La demás gente, los demás dicen, no, yo nomás llego. Mire, yo he topado personas que entran a la congregación como si le hicieran un favor a Dios. Ya llegué. Me siento donde yo quiera, hago lo que yo quiera y me salgo a la hora que quiera y llego a la hora que quiera. Eso es pensar que le estás haciendo un favor a Dios. Y quiero decirte que no le haces ningún favor a Dios. Deberías de estar agradecido que Dios te hace el favor de que tengas un lugar donde te alimentes. 2, comes palabra, llega el momento en que te enfermas y dices, es que solamente me está echando a mí, me está echando piedras, me está tirando a mí, me está atacando desde el púlpito. Pero cuando una persona, fíjese, yo empecé a analizar una parte de la palabra donde dice que el que no trabaja, sí, vamos a ver una connotación. Yo les voy a dar la parte 2 de la connotación. ¿Por qué dice que el que no trabaja no coma? Porque mire, si usted no ejercita su cuerpo,
y solamente se dedica a comer, comer y comer, ¿qué va a pasar? Va a empezar usted a embarnecer y usted va a llegar el momento en que se va a enfermar. Ahorita tenemos las enfermedades a la orden del día, ¿sí? Entonces va a llegar el momento que usted se va a enfermar porque nada más come y come y come. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo descubrí algo ahora que he tratado con tantos médicos, amigos y otros amigos. He descubierto algo. Dicen los médicos, para que no tengas diabetes, para que no te dé diabetes, puedes comer de todo. Caray, es sorprendente, ¿verdad? Cuando le dicen a alguien, puede comer de todo. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no me enferme? Come de todo, pero recuerda que tienes que hacer ejercicio, ejercitar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú estás comiendo, proteínas, carbohidratos y todo lo que te produce una enfermedad en el páncreas, cuando tú te ejercitas, esas proteínas y esos carbohidratos te van alimentando tus músculos, de tal manera que no vas a padecer de diabetes. ¿Por qué? Porque estás ejercitando tu cuerpo, se está fortaleciendo tu cuerpo y no vas a tener problemas de salud. Pero si tú comes, tomas azúcar, que tomas muchos carbohidratos y muchas proteínas, ¿qué es lo que va a suceder? Si no te mueves, te vas a enfermar. Y al rato, ¿qué va a pasar? Ya no te vas a poder mover porque te van a doler los pies, te van a doler los brazos, te van a doler los riñones, te va a doler esto y otro. ¿Y qué cree? Que me di cuenta que una de las enfermedades más grandes en el ser humano es el no hacer ejercicio. ¿Lo escuchó? Qué bonita ilustración les di, ¿verdad? Bueno, pues el no hacer ejercicio a la persona la enferma de tal manera que puede hasta llegar a morir por consecuencias de proteínas y carbohidratos, porque comemos y comemos y comemos y esa energía, eso que comemos no lo envía a nuestro organismo a donde debe de estar. Sucede lo mismo cuando escuchamos la palabra, escuchamos y no la ejercitamos. Va a llegar el momento que se enferme. Por eso muchas personas se preguntan, pero si ya tenía 3 años en el cristianismo, si ya tenía 10 años, ¿y por qué se alejó? Porque solamente comió palabra y nunca la puso en práctica. ¿Saben ustedes que el Señor quiere una iglesia avivada? Y una iglesia avivada es la que se mueve de aquí para allá. Lo mismo le estaba sucediendo a la congregación en la iglesia primitiva, hasta que el Señor les mandó una persecución, y a través de esa persecución empezaron a salir a Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Tenemos que entender que para que tengamos una congregación sana, tenemos que ejercitarnos. Persona que no trabaja, que no coma. ¿Ya lo entendió? Porque si yo como es que voy a hacer algo para que mi cuerpo esté fortalecido. Pero si como, hay personas que comen y se acuestan o se sientan en un sillón o en una silla a ver televisión, pues ¿a dónde van a dar? Así lo mismo, usted puede ver predicaciones por televisión. ¡Ah, qué buena predicación! Pues excelente. ¡Ah, qué bonito predicó! ¡Qué bonita conferencia! Y todo, qué bonito. Pero el Señor nos invita a que no seamos oidores de la palabra, sino que todo lo que escuchemos de la palabra del Señor la pongamos en práctica. Y es una cosa, para terminar, la práctica empieza desde la congregación. ¿Cómo empieza la práctica desde la congregación? A ver, dice el Señor que nos amemos unos a otros. ¿Verdad que es una práctica bonita? Entonces, si no ejecutamos el amor, ahí está. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si seguimos nombrando, orad sin cesar. Ahí está otra ejecución. Yo les aseguro que hay algunos congregantes que no oraron durante toda la semana, hasta para comer. ¡Ay, se me olvidó! Bueno, luego oro. Hay congregantes que no leyeron la palabra del Señor en toda la semana. Los 4 ejercicios fundamentales, que es oración, lectura de Biblia, ayuno
y amor al prójimo. Son los 4 ejercicios espirituales. Es que yo leo mucho la Biblia, sí, pero eres un oidor, pero no eres un hacedor. Si tú lees la Biblia, pero no amas a tu prójimo, es lo mismo. Si tú ayudas, porque hay gente que ora y que dice que ora y ora y ora, pero no ama a su prójimo, eso no procede. Así es que aquí está lo fundamental. Cuando tú lees la Biblia, oras, ayunas y amas a tu prójimo, como consecuencia vas a querer compartir tu fe con otras personas. Esa es la consecuencia. Vas a querer compartir tu fe con otras personas. Vas a querer que los demás sepan de la palabra de Dios. Pero si en realidad tú no ejecutas nada más oyes, es que ya escuché. Y algunos hasta luego, hasta bien fácil, ¿verdad?, se duermen cuando se está predicando. ¿Por qué se duermen? Porque no cuidan su vida. ¿Saben ustedes que debemos de cuidar nuestra vida? Una persona adulta debe de dormir mínimo 8 horas diarias. Pero la hora de dormir es cuando vienen a la congregación. Ahí ya estoy durmiendo. Es una falta de respeto a Dios y una falta de respeto a los que estamos aquí. Es una falta de respeto. Ahora, que ya me aburrí, ya me cansé, ya me quiero ir. Es una falta de respeto. Por eso el Señor nos dice, cuando vayas a la casa del Señor, ¿qué cosa? Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cierro con Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Si tú escuchas palabra, si a ti te predica YouTube o te predica tu pastor o un líder en tu congregación, si te predica, pero no pones en práctica lo que te predican, no pones en práctica la palabra de Dios que escuchas, te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Tu fe es falsa. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera su rostro natural en un espejo, se aleja del espejo y se olvida. Así es que recuerda, si en verdad eres cristiano, pon en práctica lo que aprendes. En tu congregación aprendiste el domingo, tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, toda la semana para poner en práctica. Pero si escuchas la palabra y escuchas y te vas a tu casa y vas a tu trabajo y todo y esperas hasta el otro domingo ya no te vas a acordar de que se predicó. ¿Y saben una cosa? En la escuela las tareas son excelentes, pero cuando no haces la tarea, va a llegar el fin de cursos, te van a hacer un examen y ¿qué crees? Reprobado. Si no pones en práctica lo que escuchas de la palabra de Dios, ¿qué crees? Va a llegar el momento en que quedes reprobado. Porque no es el escuchar y el escuchar. Lo que te produce fe es el accionar. Ya escuché, lo voy a poner en práctica. Escuché esta prédica, la voy a poner en práctica. Así es que, si no pones en práctica lo que escuchas, te estás engañando a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.